Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Creo que es necesario aclarar, queridos amigos, algunas cosas respecto a aquella realidad de la unión hipostática. ¿Qué es eso de la unión hipostática y por qué es tan importante para nosotros los católicos? Resulta que muchos hermanos protestantes, de manera especial, hay un señor por ahí que le gusta ofender al católico y concretamente es antimariano y anticatólico y ofende, insulta, ridiculiza nuestra devoción a la Virgen María. Entonces, este hombre pues afirma que Jesús es Dios y es hombre, ¿no? Pero cuando se trata de afirmar que María es madre de Dios, de ese Dios que se hizo hombre, pues resulta que no, ahí no es. Entonces quiero aclararle a usted, entonces querido amigo, lo siguiente. ¿Qué es la unión hipostática? La unión hipostática se entiende como aquella realidad que encarna Cristo Jesús, ¿no? Donde tiene esas dos esencias, la esencia divina y la esencia humana, es decir, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y esas dos naturalezas están en la persona de Jesús y son indivisibles porque forman una unidad. No es que esas dos naturalezas estén mezcladas, no, es que forman una unidad. ¿Por qué? Porque Jesucristo es consubstancial al Padre, es decir, que posee la sustancia del Padre. Ahora bien, cuando viene el misterio de la encarnación, la realidad de Dios en la persona de Jesús, es decir, Dios que toma carne, la realidad de ese Dios que es indivisa a la realidad humana, pues está en María. Por eso la iglesia dice que María es madre de Dios, la Theotokos, María, madre de Dios. Esa es la unión hipostática. Dos esencias en la persona única de Cristo Jesús. Y esa esencia es indivisa. Esa esencia es conforma una unidad. No es que esté mezclada, no. Es que forma una unidad. Al formar una unidad en Jesús, parte humana, parte divina, en la realidad de Jesús, en la persona de Jesús, pues Jesús estuvo en el vientre de María y Jesús es Dios y es hombre verdadero. Pues la realidad de Dios verdadero en el vientre de María es lo que hace que la iglesia diga que María es madre de Dios. Existe una teología o una interpretación bastante cómica, diría yo infantil por parte de algunos hermanos protestantes, especialmente por aquel que le gusta ridiculizar a la Virgen María y a la Iglesia Católica, diciendo que María no puede ser madre de Dios porque pues Dios estaba primero que María, ¿no? Y que Dios es el que creó todo, María no crea nada. Entonces se le dice a este señor y a otros que piensan igual que él, que una cosa es ser creador y otra cosa es que María sea madre. Aquí se está hablando es que María sea madre, que María es madre de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, Dios verdadero y hombre verdadero. Por lo tanto, cuando en el momento de la concepción, que es lo que estuvo en el vientre de María, pues la realidad de un Dios verdadero, punto. Lo que pasa es que los hermanos separados, muchos de ellos pues cometen el error y la herejía que cometió Nestorio en el siglo V, que decía que Jesús tenía dos personalidades, ¿no? Una divina y una humana. Divina por ser hijo de Dios y humana por ser hijo de María, pero actúan independientemente. Entonces los hermanos separados dicen pues que cuando nació Dios, pues cuando nació Jesús, pues nació Jesús hombre, ¿no? Y el Dios, no hay sino, no se tiene en cuenta a Dios. Es la teología y mala interpretación que tienen los hermanos separados. ¿Por qué? Porque la unión hipostática no la han podido comprender. Y ellos saben que Jesús es Dios verdadero y hombre verdadero, pero parece que se les olvida en el momento de clarificar la realidad de María frente a Jesús. Esta posición de Nestorio, que fue el que planteó esa herejía de que Jesús tenía esas dos personalidades, divina, pero por ser hijo de Dios, y humana por ser hijo de María, pero eran independientes, ¿no? Esa herejía pues fue echada al piso, ¿no? En el año 451 en el concilio de Calcedonia. Entonces muchos hermanos separados pues caen en esta herejía que propuso Nestorio.
Ahora bien, vamos a mirar nuestro fundamento bíblico frente a esto de que María es Madre de Dios. Recuerde el episodio cuando María visita a su prima Santa Isabel, ¿no? Isabel está llena del Espíritu Santo, como nos refiere el Evangelio de Lucas, que narra este acontecimiento, este episodio, y Isabel dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Cuando se traduce, no, ese Señor es Adonai, ¿no? Que significa Dios, ¿no? Entonces, si traducimos, pues, se puede entender, ¿quién soy yo para que la madre de mi Dios venga a verme? Entonces, María es madre de Dios. Isabel está llena del Espíritu Santo, por lo tanto lo que está diciendo Isabel en aquel momento pues carecía de mentira, todo era verdad. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Ese Señor es Dios, está escrito con mayúscula. Entonces Isabel, que está llena del Espíritu Santo, que está manifestando una verdad, precisamente porque lo que está diciendo ella venía del Espíritu Santo, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Venga a verme. María es madre de mi Señor, es decir, María es madre de Dios, la Theotokos. Ahora bien, cuando tocamos este otro texto, por aquí Mateo capítulo 1, versículo 23, cuando se hace referencia a que se cumple la promesa, ¿no?, de que María iba a tener un hijo, ¿no?, al Emmanuel, ¿no?, que significa Dios con nosotros. Si María tuvo a un hijo, o iba a dar a luz a un hijo, ¿no?, que iba a ser llamado el Emmanuel, que significa Dios con nosotros, pues María pues tenía en su vientre a ese Emmanuel, que significa Dios con nosotros, Dios que está con nosotros. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios o no es Dios. Que alguien me diga que Jesucristo no es Dios. Invito a cualquier hermano protestante que me diga si Jesucristo no es Dios. ¿Jesucristo es Dios o no es Dios? Bien, ese Cristo estuvo en el vientre de María. Sí. ¿Y Jesucristo es Dios? Sí. ¿Y ese Dios estuvo en el vientre de María? Sí. Por lo tanto, María es madre de Dios. ¿Por qué? Porque cuando el ángel posó su sombra sobre María, lo que venía ahí era del Espíritu Santo de Dios, del Espíritu de Dios. Por lo tanto, la realidad que María tenía en su vientre era Dios. Y cuando ya se encarnó, entonces estuvo la realidad humana, Dios y hombre verdadero, una unidad indivisible, ¿no? Por lo tanto, María es madre de Dios. Pensar de otra manera es tratar de no aceptar este dogma de la Iglesia Católica, precisamente por una concepción antimariana, por una teología antimariana y por una serie de prejuicios en contra de la Iglesia Católica respecto a la Virgen María. Que el Señor lo bendiga, dialogando con el Padre Raúl Sánchez.